Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. El fin de la historia. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación o Apocalipsis de Jesucristo es el último libro de la Biblia, donde Dios nos revela los eventos que sucederán en un futuro cercano. Dios desea que sus hijos estén anticipados de todas estas cosas y que esperen con ansias el regreso de su Salvador. Después de llevar a la iglesia al cielo, las cosas terribles mencionadas en este libro comenzarán a suceder pronto aquí en la tierra. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado y el más joven apóstol de Jesús, en ese tiempo ya anciano, exiliado y preso en la isla de Patmos. Dios ha querido revelarnos por medio de él las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto es, el estado de las iglesias del primer siglo, algunos de los eventos que estamos viviendo y lo que ocurrirá en un futuro cercano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso o secreto, mucho menos con códigos ocultos. Por el contrario, es una revelación de los eventos que han sido, los que son y que serán. Por ser un libro profético y futurista, utiliza simbolismos y palabras como parecido a, semejante a o como un. Muchos de estos símbolos son revelados en el mismo libro o en otros libros de la Biblia. El tema principal es el fin del mundo y la historia humana, pero también el fin de Satanás, la muerte y el pecado, para dar lugar a la continuación de la historia eterna, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús consumó su obra de salvación en la cruz, y con su sangre como la de un cordero limpio y sin mancha, nos salvó. Al creer en él como nuestro Señor y Salvador, nos limpió de todo pecado, y nos ha hecho sacerdotes, reyes y profetas para proclamar su palabra. Que a él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Los primeros cristianos fueron odiados y perseguidos, tanto por los judíos como por los gentiles. Pero aunque estos hombres perversos los odiaran y persiguieran hasta matarlos, sabían que el Señor Jesús era su Rey, y ellos estaban bajo su reino y su cuidado. Con paciencia esperaban que su Rey volviera del cielo para librarlos de todo sufrimiento. Saber que el Señor Jesús volverá también nos dará ánimo a nosotros en tiempos de sufrimientos o pruebas. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuestro hermano Juan estaba participando de esta tribulación a manos del Imperio Romano, en tiempos del emperador Domiciano, preso en esta rocosa y asolada isla. Su delito, predicar las palabras de Dios y proclamar a Jesucristo como el Señor, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Juan estaba bajo el control del Espíritu Santo, así que el Señor podía mostrarle y decirle las cosas que él debía escribir. El Espíritu Santo de Dios capacitó a Juan para escribir estas cosas exactamente como Dios quería que las conociéramos, pero considerando su lenguaje y limitación humana. Al no encontrar cómo describir esa majestuosa voz, la comparó a las trompetas que anunciaban guerra o eventos majestuosos, y que le decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El Alfa y la Omega eran la primera y la última letras del alfabeto griego. Jesús dijo que Él era el primero y el último, para enfatizar que Él es la causa u origen de todas las cosas, el que controla a todas ellas y el que va a hacer que todo termine. Él es Dios, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá fin. Él nunca cambia, conoce todo, está en todo lugar y es todopoderoso. Nadie es mayor que Él. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor Jesucristo mandó que Juan escribiera en un libro lo que veía y que lo mandara a estas 7 iglesias en Asia. Aunque el Señor Jesús dio esta revelación para todos sus hijos, incluyéndonos a nosotros, el contenido del libro fue enviado primero a estas 7 iglesias. El Señor Jesús tenía mensajes específicos para cada una de ellas. El número 7 es un número completo y de perfección espiritual. Estas iglesias, que habían estado bajo el cuidado pastoral de Juan, representaban la situación de las primeras iglesias y ejemplifican a las actuales. Inmediatamente conoceremos acerca de 7 candeleros de oro, 7 estrellas y 7 ángeles. Posteriormente aprenderemos de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira del juicio de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hijo del Hombre fue uno de los nombres que Jesús usó con frecuencia para referirse a sí mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Juan vio al Señor Jesús, en esta ocasión, halló que era muy difícil describir con palabras lo hermoso, maravilloso y poderoso que se veía el Señor. Por tanto, para explicarlo, Juan comparó la apariencia del Señor Jesús con cosas que la gente de su tiempo le eran bien conocidas y pudieran comprender. La descripción física que Juan dio tenía como propósito recordarnos quién es Jesús y las cosas que Él hace como todopoderoso Hijo de Dios y el juez de toda la tierra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. La barba y el cabello blanco del Señor Jesús nos recuerda que Él es Dios eterno, que nunca tuvo comienzo. Él vivía antes de crear la tierra o cualquier ser viviente. El profeta Daniel lo describió como el anciano de días. El pelo blanco de una persona nos habla también de la sabiduría y experiencia acumulada a lo largo del tiempo. El cabello blanco del Señor Jesús nos recuerda que Él conoce todo y es sabio. La blancura se usa para enfatizar que alguien o algo es puro y santo. Así que la blancura del cabello del Señor Jesús también nos recuerda que Él es puro y perfecto en todo. Sus ojos, como llama de fuego, nos recuerdan que Él todo lo ve. Ninguna cosa que los hijos de Dios hagan puede quedar escondida a sus ojos. Él ve lo que hacemos. También sabe lo que pensamos y las razones para nuestras acciones. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo para recibir la recompensa a nuestro servicio, Él rechazará cualquier cosa que no haya sido conforme a su voluntad, así como también lo que hayamos hecho para exaltarnos a nosotros mismos. Dios también ve todo lo que hacen los incrédulos y sabe todo lo que dicen y piensan. No pueden tener secretos para Él. Ellos serán juzgados ante el gran trono blanco. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El altar de bronce en el templo judío era el lugar donde los sacerdotes mataban y quemaban los animales como sacrificios a Dios por los pecados de la gente. Cada vez que los israelitas miraban el altar de bronce, recordaban que Dios es el juez y que Él exige la muerte como pago por los pecados. De la misma manera, los pies del Señor Jesús, que parecían bronce resplandeciendo en un horno, nos recuerdan que el Señor Jesús es el juez todopoderoso de toda la tierra. La voz del Señor como estruendo de muchas aguas nos recuerda el poder creador de su voz y sus poderosas palabras. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el tiempo de Juan, los soldados usaban las espadas para pelear y para matar a sus enemigos. De igual manera, por medio de sus palabras, el Señor Jesús va a descubrir hasta el pecado más cuidadosamente escondido y va a juzgar y condenar a todos sus enemigos.
Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, su apariencia era como la de un hombre común, ya que a propósito escondía su gloria, la cual resplandece más que el sol. Esta gloria fue revelada una vez en el monte de la Transfiguración. Juan vio la gloria de Jesús, como es ahora en el cielo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan estaba completamente abrumado por la apariencia del Señor Jesús, como es ahora en el cielo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco y cayó ciego cuando le rodeó un resplandor de luz? Él dijo que la luz que vio sobrepasaba el resplandor del sol. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pero aunque el Señor Jesús apareció a Juan en todo su brillo y esplendor, todavía era bondadoso y benigno, como cuando estaba en la tierra. El Señor Jesús puso su mano derecha sobre Juan y le dijo que no tuviera miedo. Aunque el Señor Jesús es el todopoderoso Rey y Juez de todo el mundo, todavía ama y cuida a sus hijos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte para nunca volver a morir. Cuando Él resucitó de la muerte, venció a Satanás. Dios le ha entregado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesús tiene autoridad sobre todos los que están cautivos en el Hades. Por tanto, cuando sea el tiempo para que Dios juzgue a toda persona, abrirá el Hades y sacará a los prisioneros para que se presenten delante de Él para ser juzgados. Además, Jesús dijo que Él tiene la llave de la muerte. Por medio de su muerte y resurrección, el Señor Jesús le quitó a Satanás el poder sobre la muerte. El Señor Jesús resucitará a todos sus hijos y va a transformar sus cuerpos y hacerlos como su glorioso cuerpo que nunca morirá. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Juan debía escribir las cosas que había visto. Él describió lo que él vio, es decir, la visión del Señor Jesús, como es ahora en el cielo. Juan también debía escribir las que son, así que en los capítulos 2 y 3, él escribió los mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias en Asia, sobre su condición espiritual en ese momento en particular. El Señor Jesús también mandó a Juan que escribiera las cosas que han de ser después de estas. Comenzando en el capítulo 4, Juan anotó aquellas cosas que sucederán en nuestro presente y en un futuro cercano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor le explicó a Juan el significado de las 7 estrellas que Juan había visto en su mano y el significado de los 7 candeleros en medio de los cuales estaba Jesús. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso. Por el contrario, es una revelación de los eventos que han sido, los que son y que serán. Las 7 estrellas son ángeles enviados para cuidar a sus hijos. Esto le recuerda a Juan y a todos los que lean este libro
que Dios cuida de todos sus hijos y a sus iglesias en todo el mundo. Los 7 candeleros representaban las 7 iglesias en Asia. Jesús es la cabeza o Señor sobre toda iglesia verdadera. Por medio de su Espíritu, el Señor Jesús está con la iglesia para enseñar, consolar, proteger, guiar y observar para ver si estamos viviendo en obediencia a su palabra. En los 2 capítulos siguientes, el Señor Jesús dio mensajes específicos para cada una de estas 7 iglesias, y los conoceremos en el próximo video. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Pregunta número 2. ¿Hubiera sido posible para alguien entender las cosas que están escritas en este libro si el Señor Jesús no las hubiera revelado? Pregunta número 3. ¿Por qué nos recuerda el Señor continuamente en su palabra que estamos en los últimos días y que las cosas escritas en Apocalipsis deben suceder pronto? Pregunta número 4. ¿Por qué podía escribir Juan a los creyentes que estaban sufriendo persecuciones, diciéndoles que era copartícipe en la tribulación? Pregunta número 5. ¿Por qué se llamó a sí mismo el Señor Jesús el Alfa y la Omega, el primero y el último? Pregunta número 6. ¿A quién debía mandar Juan el libro en el que escribió las cosas que vio? Pregunta número 7. ¿Qué nos recuerdan las palabras «Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve»? Pregunta número 8. Las palabras «sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno», ¿qué cosa nos recuerdan acerca del Señor? Pregunta número 9. ¿Qué cosas sobre el Señor Jesús nos recuerdan las palabras «sus ojos como llama de fuego»? Pregunta número 10. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dijo que tenía las llaves del Hades? Pregunta número 11. ¿Qué mandó el Señor Jesús que Juan escribiera en este libro de Apocalipsis? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.